Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Contrataciones con el Estado. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la doctora Rocío Cano Guerinoni, quien nos va a exponer el tema de Junta de Resolución de Conflictos. La doctora Rocío Cano es directora en Centro de Conciliadora AEDR, Perú, Consultoría de Infraestructura, Dispute Boards, árbitro y docente con maestría en la PUC, un doctorado en la Universidad de Costa Rica. Cuenta con especialidad de gestión de conflictos en la Universidad de Salamanca, España, y perteneciente a las nóminas de las principales instituciones de arbitraje a nivel nacional e internacional. Estimada doctora Rocío Cano, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un sincero agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de contrataciones con el Estado. Estamos muy contentos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para nuestros participantes que nos están viendo a través de nuestros canales en vivo y a través de la plataforma Zoom. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctora. Bueno, muchísimas gracias a Bill Lawyer y asimismo, bueno, a todos los organizadores y a todo el equipo, a todo el team de Bill Lawyer, que en verdad hacen un buen trabajo haciendo estos diplomados que ahora están no solo de moda, sino que son totalmente urgentes que nosotros nos capacitemos, ¿no? Como futuros árbitros o adjudicadores en temas de contrataciones con el Estado. Entonces, bueno, a mí el tema que me toca el día de hoy es Junta de Resolución de Disputas. Yo ya he visto la currícula de ustedes y ya han llevado varios cursos, ¿no? De, bueno, negociación, de contrataciones con el Estado, de gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver Junta de Resolución de Disputas, que es algo, eh, se puede decir algo casi nuevo, pero ya tiene años en el mundo, ¿no? Bueno, la Junta de Resolución de Disputas viene del DAP, ¿no? Del Dispute Board, ¿no? Que sus siglas en inglés es Dispute Board, ¿no? Ahora vamos a ver los tipos de Dispute Board, vamos a ver los tipos, bueno, Junta de Resolución de Disputas es un híbrido que el Perú lo tomó en su ley de contrataciones con el Estado, copiándose de esta figura que les digo que es el Dispute Board, ¿no? Entonces voy a, si me permiten, voy a compartir la pantalla con la diapositiva. ¿No? Ahí lo ven bien. Sí, sí, doctora, sí se logra ver. ¿Sí? ¿No te escuché, Anderson? Sí, sí se logra ver bien, doctora. Ya, gracias. Bueno, como les decía, la Junta de Resolución de Disputas apareció en la Ley de Contrataciones con el Estado y bueno, y surge de conflictos de diversa naturaleza, ¿no? No todos estos conflictos son atendidos por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OCE. Después vamos a ver las modificaciones nuevas que han habido con la nueva ley que ya fue publicada el día 9, pero todavía no ha sido reglamentada y más o menos la vamos a tener vigente, si todo va bien, ¿no? En marzo del próximo año, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, hay que capacitarse y hay que ver, ¿no?, cómo se va a modificar. Así que eso lo vamos a ver. Entonces, este tribunal solo está atendiendo los conflictos que surgen durante la etapa de selección. Es el tribunal de la OCE, ¿no? Todos conocemos que también la OCE ya le cambiaron de nombre en la nueva ley, pero eso, como les digo, lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Los antecedentes de la Junta de Resolución de Disputas, que es el híbrido que ha hecho la ley, ¿no? Que es el manejo peruano, ¿no? Viene de los dispute board, como ya les estaba comentando. Entonces surgen los dispute boards, surgen como respuesta a las necesidades del sector construcción, básicamente, o sea, obras, ¿no? Y surge, como ya también lo había dicho en Estados Unidos, de tener una forma de solución de controversias que sea rápida, flexible, imparcial y en donde se evalúe el costo-beneficio de las decisiones adoptadas. Es así como en 1975 dicho mecanismo fue contemplado en un contrato celebrado por los Estados Unidos en Colorado para la construcción del túnel vehicular formaba parte del sistema interestatal de autopistas de dicho país, ¿no? Valorizado en 116.9 millones de dólares.
hemos visto que a lo largo de los años se han dado varios métodos en muchas partes. Por ejemplo, el Euretúnel, que une Francia con Gran Bretaña, con Inglaterra, básicamente con Londres, ¿no? Sale de París y llega a Londres. También ha sido un contrato G2G, o sea, gobierno a gobierno, pero que obviamente había los gaps, ¿no? Que ya vamos a dar la definición. Entonces, los conflictos ocurridos durante la ejecución contractual son atendidos por la sede arbitral, ya lo sabemos. Cuando ya el conflicto se dio, ¿no? ¿A dónde nos vamos? A la arbitraje, ¿no? Más la ley ahora pone una cláusula escalonada, ¿no? Primero trato directo, después conciliación extrajudicial, pues Dispute Board, que se supone que debería estar desde el inicio de la obra, estoy hablando cuando son obras de construcción, infraestructura, etcétera, y después el arbitraje. Esto ya cuando se dio el conflicto, ya cuando está el tema ya avanzado, ¿no? Ya existe el conflicto. La idea de la Junta de Resolución de Disputas es que se integre y se comience a trabajar en la prevención, es decir, comience a trabajar desde el inicio de la obra para que esos pequeños conflictos que se dan en la obra, ¿no? Se solucionen rápidamente. Entonces ya no lleguemos al tema de un conflicto mayor, contractual, en el cual ya tenemos que irnos a arbitrar, ¿no? O ya alguien pues, incumplió, resolvió el contrato, etcétera, etcétera, y ese era el conflicto de una de las cláusulas, y obviamente nos tenemos que ir a arbitraje. Entonces la idea de la JRD es que solucionemos los pequeños conflictos cuando están en pequeños conflictos, no en conflictos ya de tipo jurídico, como es una ejecución de contrato, sino los conflictos pequeños que se dan en la obra, ¿no? La idea de nuestro legislador, que la nueva ley, ahora también le ha cambiado el nombre a la Junta de Resolución de Disputas, y ahora se llama JPRD, ¿no? ¿Qué cosa significa? Junta de Prevención y Resolución de, ¿no? Entonces, ya le han dado ese toque, vuelvo a decir, pero esta ley recién la vamos a tener vigente en el 2025, pero bueno, ya nuestro legislador vio de que efectivamente la naturaleza de los DAPs, que de donde viene, vendría a ser su papá, su mamá, ¿no? Efectivamente es la de prevenir. O sea, lo que se quiere con la Junta de Resolución de Disputas es que el proyecto siga adelante. O sea, que no se paralice la obra. Como hemos visto que actualmente tenemos 2.613 obras paralizadas, ¿no? Y obviamente eso es dinero perdido de nosotros, que somos los contribuyentes, y obviamente del Estado, ¿no? Entonces no podemos seguir así porque está eh, a la vanguardia de muchos países, porque no todos los países la tienen, ya vamos a ver eso también, y también el tema de que, de acuerdo a nuestra ideología, que es muy litigiosa, ¿no? Nosotros los abogados estamos muy acostumbrados a litigar, esto es un cambio de chip, ¿no? Es decir, bueno, ya no vamos a litigar, ya no vamos a resolver el conflicto, lo que vamos a hacer es evitar que exista o prevenir que exista un conflicto. Entonces, esa es la idea de la JR. Entonces, en la actualidad, los DAPs, Dispute Board, son concebidos como órganos permanentes conformados usualmente por uno o tres miembros imparciales e independientes, quienes normalmente son designados uno por el contratista y el otro por la entidad, para que ambos elijan al miembro que fungirá de presidente, ¿no? Eso es parecido a lo que tenemos en el arbitraje, ¿no? En arbitraje también, cuando es un tribunal, son tres los árbitros, el contratista llama a uno, ¿no? La entidad llama a otro árbitro, y entre ellos ven quién puede ser el presidente, ¿no? Generalmente hace por una terna, ¿no? Y en esa terna el nombre que esté común de los dos árbitros que ha sido elegido por las partes se elige como presidente. O en todo caso, si no funciona así, hacen de cinco, ¿no? Para que uno, o si no, vuelven a repetir hasta que alguno coincida, ¿no? Porque obviamente tiene que ser totalmente imparcial, ¿no? No puede haber conflicto de intereses ni nada de... Entonces vamos a ver ahora lo que es un tipo.
Entonces, luego de seleccionar a los integrantes del board, este comenzará sus funciones desde el inicio de la ejecución del contrato y se debe tener en consideración que este mecanismo no solo funge al momento en el que emergen las disputas, sino que está presente en todo el desarrollo del proyecto. Eso ya se los había dicho, y eso es lo que recién se va a hacer ahora con la Junta de Resolución. Es decir, ¿qué cosa sucedió? El Perú dijo, ya, ok, me parece fantástico este dispute board, ¿no? Así como el arbitraje también viene de los anglosajones, ¿no? Y dijeron, bueno, sí, me parece fantástico esta justicia privada, entonces la ley de contrataciones con el Estado, por el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eh, Estados Unidos como que presionó un poquito a Perú y le dijo, eh, bueno, ¿saben qué? Yo no voy a, la verdad no confío en su poder judicial, ¿no? ¿Y cómo voy a llamar yo a mis inversionistas para que inviertan en tu país si tú no me estás dando seguridad jurídica? Entonces el Estado dijo, bueno, no te preocupes, en todo lo que es contrataciones con el Estado, yo te voy a poner una justicia privada, que es inversión, ¿no? Entonces, así fue que surgió en la ley la obligatoriedad del arbitraje en contrataciones con el Estado en nuestro país, ¿no? Entonces, básicamente, el Dispute Board ahora también han sido estudios, experiencias de otros países que tienen Dispute Board y lo manejan muy, muy bien. Entonces, Perú dijo, bueno, ya estamos rebasando el tema de los arbitrajes, tenemos muchísimos arbitrajes. Generalmente, ahora ya ha cambiado un poquito, pero generalmente el Estado pierde. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces dijeron, bueno, los dispute board vamos a ponerlos con nuestras reglas y se va a llamar junta, ¿no? Que vuelvo a decir, a partir del 2025 ya reglamentada la ley ya está vigente, ya está promulgada, la promulgaron el 9 de junio, no me equivoco, sí, el 9. Entonces efectivamente está promulgada, ya está todo, y ya no tiene ese nombre de JRD, sino JPRD, ¿no? De prevención, porque ya anteriormente habían hecho la figura, pero un poco errónea, ¿no? Porque era mediante un contrato tripartita entre el JRD, ¿no? Puede ser uno o tres, ¿no? El contratista y la entidad. Entonces, por eso se dice que es tripartita, pues un triángulo, ¿no? Entonces, el contrato tripartito que hacían, pero ¿qué hacían la entidad y el contratista? Bueno, simplemente firmaban ese contrato ya cuando estaban por terminar, cuando veían un conflicto. Entonces, en verdad, no era tan preventivo, ¿no? Entonces, ahora la obligatoriedad, porque ahora también va a ser vinculante, las decisiones que tome la JRD, entonces, por eso es que es tan importante que estudien esto, porque es lo que van a tener en contratación con el Estado para el próximo año. Entonces, efectivamente es muy importante y vuelvo a decir, ya ahora está en todo el proyecto, ¿no? Y, y la intención del legislador y del Estado peruano es que efectivamente no se paralicen las obras, ¿no? Lo principal de la Junta de Resolución de Disputas es que la obra continúe, ¿no? Y que se pueda lograr y que termine. Ya hemos visto que tenemos muchísimas obras paralizadas y es mucho dinero eh, tirado, ¿no? De nuestros. Entonces, la Dispute Board puede ser permanente o standing, que consiste en que sus miembros se encuentran familiarizados con las características del proyecto, por lo que ante una disputa pueden llegar rápidamente a una decisión, ¿no? Otro beneficio se observa al momento de seleccionar a los miembros de este mecanismo, debido a que al realizarse previamente el surgimiento de alguna disputa, es más fácil que las partes estén de acuerdo con el candidato propuesto por su contraparte. Entonces, dispute board permanente o standing es el que quieren eh, poner acá, ¿no? Que casualmente es la Junta de Resolución de Disputas que empieza cuando empieza la obra y termina cuando termina la obra. Ese es el permanente o el standing, ¿no? Que es el más común, ¿no? Entonces están allí, vuelvo a decir, no hay Junta de Resolución de Disputas que se llame así y que efectivamente haga bien su trabajo si no entra a terreno, si no entra a la obra, si no se ensucian los zapatos, si no se pone las botas y el casco y entra a la obra, ¿no? Por más abogados que sean, ¿no? Entonces, así es porque es la única manera que vamos a tener nosotros para darnos cuenta si existe un conflicto, ¿no? Se llama a las partes, se dialoga, ¿no? Y a la hora de dialogar, vemos qué conflicto puede haber. Después puede haber una sumisión también de que es lo que lo pide una de las partes. Sumisión es como
como una demanda pequeñita, ¿no? De un conflicto que se ha dado, que lo puede pedir tanto la entidad como el contratista, y que se lo piden al dispute board para que él dé una decisión. Esa decisión tiene efectos vinculantes ya en la nueva ley de contrataciones con el Estado de nuestro país. Y los dispute board siempre tienen un vínculo. Otro tipo de dispute board son los denominados ad hoc boards, ¿no? Que son constituidos únicamente para solucionar una o varias disputas referidas al proyecto de construcción. Es decir, una en especial, ¿no? Que me llaman a mí, ¿no? Ad hoc, ¿no? Y para que yo solucione, ¿no? Entonces, eso se llama el ad hoc board, que tampoco es tan recomendable, porque vuelvo a decir, lo recomendable es que el dispute board esté ya constituido o la JRD esté ya constituida desde el inicio de la obra hasta, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos tomando la permanente o la estándar, ¿no? Entonces, su constitución iniciará cuando la disputa o disputa y cuestión surjan en el proyecto y finalizará cuando ésta emita su decisión o las partes acuerden su disolución. Entonces, esto es lo que actualmente tenemos como JRD en este momento en nuestro país, ¿no? Este tipo de dispute. Por favor, cualquier pregunta, interrogante, duda, me la dice. Si no hay más lento, también. Y como no los veo, eh, prendes un micro, me habla. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Como somos poquitos, podemos interactuar mejor. Así que aprovechen de cualquier duda o inquietud de hacer. Bueno, ¿cuáles son las características de los estudios? Tiene que haber continuidad, ¿no? Dado que por lo general siguen el proyecto desde su inicio hasta su fin, dicho que es permanente, tipo permanente o estante, ¿no? Y en ese sentido, los dispute solamente se constituyen en contratos de tratos, puesto que el papel que juegan es de acompañamiento a las partes durante todo el desarrollo de la obra, sin que necesariamente exista una controversia, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, ¿cuál es la característica principal? La prevención, ¿no? Entonces, a la hora de prevenir el conflicto, ya no, ya no se da, ¿no? Ya no se da la controversia, ¿no? Entonces, por ello el dispute board debe ser constituido antes de la ejecución del contrato. Obviamente, ya en la ejecución del contrato ya estamos hablando de arbitraje, ya no entra allí el dispute board, ¿no? También la regularidad, ¿no? Que debido a que se requiere los expertos, es decir, los adjudicadores, visiten la obra periódicamente o regularmente. De esta manera, los miembros del dispute board viven la obra. Esto es muy importante porque lo que se ha dado con la JRD acá en el Perú es que hacían trabajo de oficina y esa no es la idea. La Junta de Resolución de Disputas, si tienes un hospital, tienes que ir a ver la obra haciéndose el hospital. Si tienes una carretera, tienes que ir al pueblito, no sé de dónde, que se haga la carretera y tienes que ir allí, vuelvo a decirle, ponerte tu casco, como si fueras una ingeniera, y ponerte tus botas y entrar al campo, ¿no? Entonces, tienes que vivir la obra. Eso es fundamental. Y no se estaba dando acá con los indicadores. Por eso es que también han modificado el tema de la JRD acá en Perú. Por lo tanto, ya se está pareciendo más a lo que en el extranjero manejan los distintos. Este aspecto constituye uno de los resaltantes beneficios, dado que desde la puesta en marcha del contrato, los expertos conocen las vicisitudes del devenir contractual, haciendo que su participación sea idónea, porque tienen el conocimiento adecuado y preciso del contrato y de cómo se va a desarrollar el proyecto. Obviamente es así y tiene que ser así, porque generalmente cuando son tres, la Junta de Resolución de Disputas en nuestro país son dos ingenieros y un abogado, ¿no? O si no, todos son ingenieros. Ahora, muchas veces he visto que sí, los ingenieros no llaman, más ellos son los que piden, no tanto nos piden la entidad ni el contratista, pero son los ingenieros, porque para ellos todo es muy técnico, ¿no? Entonces, ellos saben la parte técnica, saben si el piso se hizo bien, si el concreto está fuerte, etcétera, etcétera. En cambio, nosotros los abogados lo que sabemos es la negociación, ¿no? Y obviamente podemos percibir cuándo va a haber una controversia, y podemos oler cuándo va a haber un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué?
así nos hemos formado, ¿no? Para solucionar los conflictos. Entonces, obviamente, ahora estamos muy de la mano con los ingenieros, basándonos en temas de que efectivamente el presidente tiene que ser ingeniero siempre, porque, bueno, estamos hablando de una obra más de construcción, obviamente hay muchos rasgos técnicos, ¿no? Y esos temas técnicos nosotros como abogados no los conocemos. Entonces, allí también el Dispute Board puede pedir peritajes, ¿no? Especializados, ¿no? De parte o de oficio, ¿no? Para saber si efectivamente las cosas se están haciendo bien. Pero si estás dentro de la obra desde un principio, bueno, obviamente si tú ves que el contratista le dice a la entidad, oye, no me has puesto la base para yo poner los fierros para construir más arriba, colegio, uno, ¿no? Para poner un segundo piso. Entonces, claro, la base está, no está bien, ¿no? Entonces, obviamente tú, como eres junta de resolución de disputas, puedes manejar esta situación muy rápidamente y resolverlo en el momento, sin necesidad de que haya un conflicto, sin necesidad de que alguien escriba un papelito y diga si está bien o está mal, o de hacer un tema mayor, ¿no? Como una ejecución o un incumplimiento de contrato. O plazos. Acuérdense que pueden haber eventos compensables, pueden haber plazos facturados, pueden haber varias cosas en contratación con el Estado que efectivamente si lo ve desde un inicio se van a evitar. Es evidente. Asimismo, otra característica es la eficiencia en atención a la atractiva relación de costo, tiempo y beneficio que posee a comparación de otros sistemas de solución de controversias. Obviamente, si se van a un arbitraje, primero es mucho más caro. Eh, bueno, lo de mucho más caro no lo sé porque depende del centro de arbitraje, depende de muchas cosas. Pero la Junta de Resolución de Disputas tiene valor, ¿no? Cobran un sueldo mensual cuando desde un inicio hasta el final, ¿no? Pero la eficiencia de tener a personas que te puedan solucionar las vicisitudes, el tema o la mala impresión que puede tener el contratista de la entidad y la entidad del contratista, viceversa, estoy hablando de todo un equipo, ¿no? No estoy hablando simplemente del gerente, del, este, del dueño, del ministro de la entidad o de lo que fuera, y del jefe o el CEO del contratista, no. Estoy hablando de toda la gente que está allí, ¿no? Toda la gente que efectivamente está trabajando, los ingenieros, los obreros, todo. Entonces nosotros como Junta vamos solucionando a medida que va pasando la obra. Entonces, por lo tanto, la relación de costo, tiempo y beneficio es muchísimo mejor que otros sistemas de solución, salvo que me estoy hablando de trato directo, ¿no? Ahí, bueno, sí, lo que pasa es que necesitan un amigable componedor, ¿no? Porque muchas veces en un trato directo no llegan a ninguna solución. Entonces, por eso que sí sale la Junta, sobre todo en construcción y en obra. También permite mantener una relación comercial sana y pacífica entre las partes, la que favorece el ahorro de costos y evita efectos secundarios sobre relaciones comerciales entre el propietario o comitente de la obra y su contratista, ¿no? Y acuérdense que acá también después vemos el tema de los subcontratistas. Que los subcontratistas eh, son trabajadores de los contratistas. El contrato que surge allí ya es privado, ya no es contrato de contratación, ¿no? Entonces, se maneja otro estándar, ¿no? Otra característica es la flexibilidad de la organización de las reglas y poca rigidez, porque claro, tú estás en la misma obra con los señores. O sea, dicen que lo ideal es que uno vaya mínimo una vez al mes. Efectivamente, cuando son obras rápidas o cortas, yo diría que deberían de ir mínimo una vez a la semana, ¿no? Porque se pueden dar más conflictos porque la obra está corriendo muy rápido, ¿no? Por ejemplo, un colegio que lo hagan. Bueno, el Estado no hace las obras tan rápido, pero bueno, esperemos que las haga algún día tan rápido y que demoren, por ejemplo, un año. Entonces, al demorarse un año o menos, ¿no? En hacer, por ejemplo, un puente, ¿no? Más sencillo. Entonces, en hacer un puente de una zona a la otra, ¿no? eh, efectivamente uno puede estar en la obra y ir de un año o de menos de un año, ¿no? Ir una vez por semana para enterarse, ¿no? Porque, vuelvo a decir,
los abogados tenemos esa habilidad, ¿no? Tenemos habilidades blandas, tenemos esas habilidades blandas para poder darnos cuenta cuándo se puede dar un conflicto futuro y, bueno, cortarlo ya antes de que nazca el conflicto, ¿no? Y también cuando alguien está molesto o no está muy contento con lo que ha hecho, con lo que ha hecho la otra vez. Entonces, es bastante manejo. Y también está orientado hacia eh, eh, los resultados aceptables para ambas partes del conflicto sin llegar a la mediación o conciliación, ¿no? Entonces, obviamente lo que hace la Junta también es una especie de conciliación, ¿no? Porque va manejando a la parte de manera que, vuelvo a decir, no se den controversias, ni vicisitudes, ni chismes, ni cosa que pueda hacer que la obra no concluya. La meta que nosotros tenemos como adjudicadores es que la obra concluya. Lo importante para nosotros es la obra. Entonces se manejan a las personas para que no haya conflicto y la obra pueda terminar, ¿no? Y no quedarnos con la obra paralizada, con un incumplimiento de contrato, con una resolución y obviamente con un arbitraje que nos va a traer muchos más gastos al Estado, porque vuelvo a decir, realmente, hasta cierto punto, los que tienen la culpa de esta paralización de obras es el Estado. También cuenta con la participación de expertos que son independientes e imparciales con la especialidad y capacidades apropiadas. Es decir, por ejemplo, si yo soy adjudicadora, ¿no? Entonces, yo tengo que ser adjudicadora, por ejemplo, en minas, por ejemplo, en agua, ¿no? Por ejemplo, en construcción, en eso soy yo. Entonces, pero ¿cómo he podido ser especialista? Bueno, obviamente, llevar cursos de diplomados de Derecho de la Construcción, ¿no? Entonces, de esa manera, te formas con especialidades diferentes, diferentes obras, ¿no? Para que puedas estar. Entonces, la especialización es muy importante porque si tú no conoces de obra, no conoces de construcción, bueno, ¿cómo puedes solucionar un conflicto que se da? Porque no te vas a dar cuenta del conflicto. Entonces, obviamente, tienes que tener las capacidades apropiadas, que lo que ya les hablé, son las habilidades blandas. Bueno, nosotros, por ejemplo, también, bueno, ahora se están dando en el mercado muchos, creo que Bill no sé si ha hecho, pero debería de hacer un diplomado de habilidades blandas para ingenieros, o sea, para adjudicadores que son ingenieros, porque eso es lo que les falta a los ingenieros y ellos mismos lo reconocen y por eso llaman a los abogados, ¿no? Entonces, la empatía, el conversar, la perspectiva, ¿no? Para que en el momento que estás allí, ¿no? No se ve, ¿no? Entonces, el ingeniero muy técnico, entonces a la hora de ser técnico no sabe esas habilidades blandas. Es por eso que ya hay muchos cursos en el mercado de habilidades blandas para adjudicadores. También analiza y resuelve la controversia en el lugar donde ocurre y en el momento que surge, ¿no? Eso es importantísimo, por eso les digo que es en la cancha. Uno tiene que estar allí en la obra, sí, en lo que vas a estar en tu hotel de la ciudad donde se esté llevando la obra, no, tienes que estar en la obra. Porque si no, no te vas a dar cuenta. Y vuelvo a decir, la idea es que, bueno, esto es básico, y por favor, quiero que lo tengan muy en cuenta, porque ayer casualmente fue el simposio de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Bueno, yo estuve allí invitada y efectivamente se discutió mucho el tema de la jurisdicción en junta de resolución de litigios, ¿no? Es un tema, a ver, ¿cómo les digo? Es un tema que en el arbitraje no se dio tanto, ¿no? Porque, claro, según nuestra constitución tenemos el arbitraje, por lo tanto, es jurisdiccional, ¿no? Tenemos el arbitraje en nuestra constitución, en la ley de arbitraje y en el reglamento arbitral, ¿no? Entonces, obviamente es jurisdiccional, por lo tanto, podemos dar medidas cautelares, ¿no? Pero no podemos ejecutar nuestro laudo porque no tenemos el coercio, ¿no? Que es el que lo tiene exclusivamente el Poder Judicial. Entonces, pero sí podemos mandar a que se ejecute, ¿no? El laudo. En cambio, en la Junta de Resolución de Disputas, ¿es jurisdiccional? Este es el debate que está en este momento en todos los libros que ustedes puedan ver de Junta de Resolución de Disputas.
todos los artículos y en todos los congresos y en todos los simposios que hayan sobre este tema, ¿no? Y sobre la ley de contrataciones del Estado. A ver, no es jurisdiccional. ¿Por qué? Porque nace de un contrato. Por eso les hablé del contrato tripartito, ¿no? Nace de un contrato que lo hace el contratista, la entidad y la Junta. Entonces, al nacer de un contrato, ¿no? Por más autonomía y la voluntad de las partes, que obviamente igual que el arbitraje, nace la autonomía y la voluntad de las partes al poner en el contrato primigenio una cláusula de junta de resolución, ¿no? Entonces, nacen de la misma manera, ¿no? O sea, nacen iguales, tanto el arbitraje como la junta de resolución. Pero el arbitraje, vuelvo a decir, lo tenemos en nuestra Constitución. Entonces, ¿qué hay jurisdiccional? ¿No? En cambio, la JRD no la tenemos en la Constitución, por lo tanto, no es jurisdiccional, es contractual. Entonces, al ser contractual, no podemos emitir medidas cautelares, no podemos eh, manejar ese tipo de cosas, porque no es jurisdiccional. Entonces, ¿qué cosa está sucediendo hoy en día en estos conflictos? Porque ya estamos como 10 años, de 2014, sí, 10 años, con JRD acá en Perú. Entonces ya hay JRD, ya hay gente que está trabajando en eso. Entonces, ¿qué cosa se ha dado? Le pueden pedir una medida cautelar, ¿ok? Sí se la piden, tanto el contratista como la entidad, como sumisión a la JRD, pero sin embargo, la JRD no puede porque no es jurisdiccional. Entonces, ¿con qué? Los que son, bueno, acá creo que todos son abogados, los abogados me van a entender perfectamente, entonces no se puede, no podemos, como JRD, dar una medida cautelar. Sin embargo, lo que podemos hacer es, si este conflicto continúa, el arbitraje haga lo que haga, ¿ok? Porque el arbitraje sí es jurídico, pero la JRD no. Sin embargo, todo esto en doctrina está manejando mucho, y vuelvo a decir, los invito a leer artículos sobre este tema, porque es un tema que ahora está en la vanguardia y está de moda, y todo el mundo lo está hablando, ¿no? Todos los simposios, todos los congresos, todos los diplomados. Entonces es importante saber que la JRD no es jurisdiccional, porque nació un contrato debido a que la decisión que emite puede ser revisada y cuestionada íntegramente en un arbitraje también, o ante los tribunales judiciales, sin perjuicio de que sea de obligatorio cumplimiento por las partes desde el momento de su notificación, lo que permite continuar con la ejecución de la obra con la controversia resuelta. En ese sentido, si bien la decisión emitida por el Dispute Board soluciona la controversia, esta no se realiza de forma definitiva ni posee calidad de control. ¿Por qué? Porque no es jurídico, es contractual. Se confunden un poquito y, claro, nosotros los abogados interpretamos las cosas, ¿no? Nos han formado para ser intérpretes de los contratos, de las leyes y de todo. Entonces, se podría interpretar, ¿no? De que, bueno, sí, obviamente no tiene calidad de cosa juzgada, pero se podría interpretar, podría, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta? Bueno, bueno, entonces el tema es que, vuelvo a decir, hay que leer porque la doctrina está dividida en cuanto a si tienen o no tienen jurisdicción, ¿no? Entonces, más ahora que la JPRD 2025. ¿Alguna pregunta? Señores participantes, por favor, apaguen sus micros, si es que no van a hacer ninguna pregunta. Gracias. Entonces, bueno, es un tema, como les digo, en doctrina que se está debatiendo. También constituyen un presupuesto condición de arbitrabilidad, ¿no? Dado que si se ha pactado en el contrato, las partes primero deberán someter las controversias al dispute board como requisito previo al arbitrio, ¿no? Eso es lo que también les decía que está en nuestra norma, porque ahora les estoy hablando del dispute board, que es internacional, pero también está en nuestras normas en la JRD, ¿no? Entonces hay que manejarlo como previo al arbitraje. Y definitivamente, cuando el dispute board no puede solucionar algo, el conflicto se da y el conflicto lo soluciona el arbitraje.
Las clases de Dispute Board. Hay los Dispute Board Review Boards, ¿no? Que en adelante es DRB, que emiten recomendaciones no vinculantes. Estoy hablando de Dispute Board, ¿ah? No estoy hablando de la JR. Basadas en lo estipulado por el contrato suscrito en el contratista y la entidad. Por eso les digo, los dos nacen con la misma naturaleza, la autonomía y la voluntad de las partes de poner una cláusula que diga los conflictos se solucionan en arbitraje y los conflictos en obras se solucionan en el distrito, ¿no? Entonces, de igual manera, en algunos casos es necesario implementar soluciones temporales con el fin de reducir las consecuencias negativas de la ley. En el caso de que ninguno de los involucrados exprese oposición frente a lo establecido en el Dispute Review Board, ¿no? En un periodo determinado, ambas partes acuerdan contractualmente en llevar a cabo la decisión de esta parte. Allí el Dispute Board se vuelve vinculante. Por el contrario, si una de las partes expresa explícitamente oposición por la decisión tomada en un periodo de tiempo establecido, la parte en cuestión puede llevar la disputa a una. Entonces así se maneja esta clase de Dispute Board, que es el Dispute Review Board. Es uno de los más conocidos a nivel internacional. También está el Dispute Adjudication Board, son los disputas en adelante DAPS, ¿no? Que son mecanismos de resolución cuya decisión es vinculante, la otra no era vinculante. Es decir, la postura del DAP es definitiva y deberá ser llevada a cabo. Si las partes están obligadas a que lo que diga la decisión del DAP se lo tiene que cumplir. En el caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisión del DAP, podrá solicitar que ésta sea revisada o llevarla a arbitraje, pero ya no puede decir como en la otra, ¿no? Que bueno, que volvamos a, o sea, tienen unos días, o vuelven, tienen otros días para contestar y así, ¿no? Pero esta ya es vinculante. Esa es la diferencia entre una y otra. Y también hay una tercera, que es la combinada, ¿no? Que es el, los combinados dispute board, o sea, CDB en su siglas en inglés, ¿no? Al igual que los Dispute Review Board, emiten recomendaciones sobre las disputas emergentes a lo largo del desarrollo del proyecto. Sin embargo, a diferencia del Dispute Review Board, que fue el primero que vimos, el Combination Dispute Board puede dictar decisiones previas a la solicitud de una de las partes y en tanto la otra no cuestione dicha solicitud, todo queda allí, ¿no? Y en caso exista una objeción sobre la solicitud, ¿no? El combination, quien decide si el caso expuesto amerita una recomendación o una decisión por su parte, o sea, del dispute board, bajo los reglamentos establecidos previamente en el contrato entre ambas partes, ¿no? Acuérdense que cómo nace esto, acuérdense que nace del contrato de la entidad con el contratista, tiene una cláusula, así como tiene una cláusula de arbitraje, generalmente las están haciendo cláusulas escalonadas. Es decir, primero dice el trato directo, conciliación. La conciliación, no sé por qué motivo, se lo pasan por alto, debe ser por un tema de los plazos, ¿no? Y también por un tema de que las entidades son muy pocas las que pueden conciliar, porque obviamente el procurador, que se tiene que conciliar de acuerdo a la ley, porque se defiende a la entidad, ¿no? No tiene esa posibilidad, ¿no? Se pone de miedo de que el contralor le diga, oye, ¿tú por qué conciliaste? ¿Quién te dijo? ¿No? Se le abre un proceso administrativo que, bueno, ningún procurador quiere conciliar. Entonces, por eso es que se está pasando están salteando el tema de la conciliación. Están saltando, ¿no? El tema de la conciliación. Se pasan de trato directo a dispute board, y del dispute board, si no se llega a ningún arreglo, que lo ideal es que sí, se van al arbitraje para cuando el conflicto está consumado. Luego tenemos la regulación en Latinoamérica. En Chile hay un contrato de concesiones donde tiene el Dispute Review Board, ¿no? Que son recomendaciones. Lo hemos visto que no tiene efecto, ¿no? Costa Rica tiene la Ley General de Contratación Pública y tiene los DAPS dentro de su ley de contratación pública. El Perú tiene una ley de contratación del Estado que tiene el DAP, ¿no? Que es Advocation, DAP, Dispute Adjudication Advocation Board, ¿no? Que son decisiones vinculantes, ¿no? Eso es lo que tiene el Perú, pero en el Perú se llama JRD, pero la figura es esta. En Brasil no hay, en Argentina no hay, en Ecuador no hay, en Colombia no hay y en México no hay. Entonces, por eso que les digo que nosotros somos, bueno, no,
no afortunados, pero sí pioneros en la JRD, aparte que le hemos cambiado de nombre, ¿no? Entonces, y tiene unas cosas que van de acuerdo a nuestro país, por eso que le han cambiado de nombre, si no están registrados. Además, hay muchos extranjeros que a nuestra JRD le dicen DAO. Dicen, ah, debe ser que en castellano se llama JRD, pero no es así. Diferentes, en verdad vienen de lo mismo, ¿no? Pero los han adecuado a nuestra realidad. Entonces, si se fijan, son muy pocos los países, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de estos dispute boards según la ICC, la International Commerce Chamber, ¿no? La Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Entonces, tienen las características son los tipos de dispute board aceptados por la ICC, el Dispute Review Board, ya lo hemos visto, Dispute Adjudication Board, ya lo hemos visto, y la combinación del Dispute Board, ¿no? O sea, que es la combinación del Review con el Adjudication, ¿no? Entonces, allí tienen esos de la ICC. Les cuento esto porque la ICC tiene un montón de procesos en Perú. Entonces, por eso que le digo, ¿no? Y también ustedes, quizás en un futuro, pueden llegar a ser tanto adjudicadores de la ICC como también árbitros de la ICC. De hecho, hay bastantes peruanos que lo son. Entonces, es importante que lo conozcan, ¿no? La selección de los miembros del Dispute Board se realiza de acuerdo a lo establecido en el contrato. Caso contrario, siguiendo las reglas de la ICC. Vuelvo a decir, cómo nace esto, igual que el arbitraje, por la autonomía y la voluntad de las partes. ¿Quiénes son las partes? Entidad contratista. Los miembros del Dispute Board nominan a una persona para el cargo de presidente del Dispute Board. Ya lo contamos, y esto debe ser aceptado por las partes involucradas. Establece un plazo de 30 días para la selección de los miembros del Dispute Board, iniciado el cómputo de dicho plazo con la firma del contrato o el inicio de alguna actividad del proyecto, lo que ocurra, ¿no? Siempre los Dispute Board, acuérdense, no es como la JRD actual ahora, está vigente, ya en 2025 ya no va a estar vigente, eh, empieza la obra y está el Dispute Board allí, ¿no? Acá no, acá empieza la obra y el contratista y la entidad se ponen a pensar y cuando es una obra muy grande dice, oye, vamos a contratar una junta, ¿no? Entonces, pero él puede, ¿no? Actualmente. Ya en el 2025 va a ser desde un inicio, ¿no? Es lo recomendable porque es la naturaleza del Dispute Board para solucionar, que es prevención. Que las partes pagan equitativamente las contraprestaciones y gastos de los miembros del Dispute Board. En caso de las partes no eligieran los miembros del Dispute Board en un plazo estipulado, la ICC selecciona al miembro o miembro faltante. Lo mismo pasa acá en las instituciones que administran, son centros de arbitraje que administran JRD, ¿no? Y que lo administran de acuerdo a la reglamentación y supervisión del OCE, ¿no? Entre ellos está la Cámara de Comercio de Lima, está AmCham, creo que no, todavía, está la Católica y está mi centro, que es ADR, ahí donde tiene el lorito, ¿no? Y hay otros, ¿no? Pero los más conocidos. Y, pero claro, estamos administrando, o sea, es un centro de arbitraje que administra la JRD supervisada por ellos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pasarle nuestra página web con la nómina, quiénes son los adjudicadores y después trimestralmente tenemos que informar la JRD que hemos tenido en el centro, ¿no? Y decir si ha llegado a un arreglo, si cómo está, si trimestral, ¿no? Si han empezado y todavía no han terminado, pues pueden dar 3 años, 4 años, dependiendo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que ya se están manejando, ¿no? Generalmente, creo que la que más casos tiene es la PU, seguida por la Cámara de Comercio. Eh, Al referirse a alguna disputa frente al Dispute Board, la parte que solicita la intervención del Dispute Board deberá entregar una declaración escrita indicando el tema de la disputa, los hechos y pruebas de esta, y qué es lo que está solicitando el Dispute Board decida, ¿no? Eso se llama sumisión, ¿no? O sea, uno presenta una hoja muy sencilla indicando todo lo que estoy diciendo. Pero el tema de la disputa, los hechos y las pruebas de esta disputa, ¿no? Y qué cosa es lo que quiere que el Dispute Board decida, ¿no? Entonces, de esa manera se presenta una sumisión y el Dispute Board lo maneja y decide, ¿no?
El Review Board tiene un plazo de 90 días para emitir su decisión o recomendación. Posteriormente a ello, las partes tienen un plazo de 30 días para notificar su desacuerdo con la decisión tomada por el Review o no. Entonces, el Review Board puede emitir opiniones informales sobre cualquier desacuerdo que se presente en el desarrollo del proyecto. Las opiniones informales son las que no han sido pedidas, no han escrito en su que es lo que leí con anterioridad. ¿Hasta aquí todo ok? Sí, ¿Sí? Este órgano existe desde la nueva Ley de Contrataciones del Estado. Su función es tratar, estoy hablando ya de la JRE, en su función es tratar las controversias que surjan entre el contratista y la entidad pública en los contratos de obras mayores de 20 millones de pesos. Eso es en la actualidad, ¿no? Y claro, es algo que ya lo conocemos. Existen hoy aún muchas obras paralizadas debido al conflicto pendiente de solución. La Junta de Resolución de Disputas existe para acelerar la resolución de la controversia y no permitir que el país se paralice frente a las disputas entre el Estado y los proveedores o contratistas, ¿no? Eso es lo que les decía, que lo primordial de la Junta de Resolución de Disputas es que la obra no se paralice, que la obra se termine en el momento indicado, ¿no? Bueno, si se alarga un poquito, bueno, un poquito, pero que sea lo menos, ¿no? Y que todo el mundo cumpla con su calendario de obra, ¿no? Eso es el motivo, esa es la meta, ¿no? Que no se paralice las obras. Y vuelvo a decir porque es un problema ya muy recurrente en el Estado peruano, ¿no? Entonces han encontrado esta manera. Sin embargo, vuelvo a decir, la Junta de Resolución de Disputas ya la tenemos puesta en nuestra ley de contrataciones con el Estado desde 2014. Entonces, imagínense que ya tenemos 10 años con la resolución de disputas, ¿no? Sin embargo, ahora con este nuevo cambio en ese tema, no voy a hablar de toda la ley de contrataciones y de mi opinión, toda la ley, que me parece que no ha cambiado mucho, pero hay algunas cosas buenas y otras cosas malas para mí. Pero en el tema de JRD, me parece que sí es positivo. Ya lo vamos a ver más adelante. La Junta de Resolución de Disputas es un órgano de resolución de controversias anterior a la sede arbitral, como ya ha quedado claro. Al igual que el arbitraje, se trata de un tercero ajeno al proceso que intercede para mediar entre las partes. Solo existe para los contratos de obra cuyo valor sea mayor o igual a 5 millones de soles. Hemos visto que después pasó a menos, ¿no? No necesariamente es un órgano colegiado, puede ser de uno, ¿no? Puede estar compuesto de uno o de tres miembros. Lo que vimos anteriormente era el fútbol para que vean la semejanza. Eh, Estos son elegidos por las partes al momento de la suscripción del contrato o antes de la ejecución de obra. Esto es lo que se quiere evitar, ¿no? Para que no sea antes de la ejecución de la obra, sino que sea en el momento que se inicia, ¿no? Por eso el cambio que han hecho en la nueva. En los contratos de obra cuyo valor esté entre 5 y 40 millones, la JRD estará compuesta por un miembro. Acá es ahora 20 millones. Y estará compuesta de un miembro. Cuando el contrato sea igual o superior a 20 millones, serán de 3. Las características. Es un órgano permanente, ¿no? Existe durante toda la etapa de ejecución contractual. En este caso, vuelvo a decir, ya se modificó, ahora existe toda la etapa de la obra, desde la suscripción del contrato hasta la entrega de la obra. Claro, pero la suscripción del contrato les está contando que actualmente con la nueva ley, con la nueva, no con la vieja, este, ¿qué pasa? O sea, cuando piensan de que va a haber un conflicto, ahí el contratista y la entidad hacen el contrato tripartita con la Junta, ¿no? Entonces, por eso que dicen, desde la suscripción del contrato tripartito con la Junta hasta la entrega de la obra. Sus actividades no se reducen a la solución de controversias. Desarrolla otros como las visitas periódicas, ¿no? Que te digo que tienes que ir, no más o menos, depende si la obra es corta, ir una vez por semana, si la obra es más larga, una vez al mes, ¿no? Redacción de informes, recomendaciones, etc. Según las modificaciones de la ley de contrataciones con el Estado, la existencia de los artículos que crean la JRD es obligatoria, ¿no? Y su ausencia puede ser motivo para eso es lo que ha salido en la final.
que también los miembros son elegidos por las partes. Las partes, el proveedor, o el contratista y el Estado, eligen a los miembros a partir de una lista de adjudicadores presentada por la institución encargada de la Junta de Resolución de Disputas. Hemos visto que podría ser la CCL, la PUC, ¿no? O cualquier otra institución que tenga a su cargo la administración de las JCRD. El carácter de sus resoluciones. Y lo que resuelve la JRD tiene carácter vinculante y es de obligatorio cumplimiento. Esa es la gran diferencia entre los DAPs. Hemos visto que en unos DAPs Review, ¿no? Que no son vinculantes, ¿no? Los otros sí son vinculantes, pero hay varios, ¿no? Varias clases que ya las hemos revisado. Pero en la JRD no, es vinculante, ¿no? Entonces viene obligatorio cumplimiento para la parte. Pero a ver, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica sucede de que, tienen un contrato NEC, no sé, bueno, eso ya es muy de contratos estandarizados, ¿no? Pero no sé si tienen familiaridad en contratos NEC y pues son contratos que ahora se están manejando, pero mucho, ¿no? A nivel internacional. Entonces, tiene un contrato NEC 3, que es back to back. Es decir, cuando a mí, yo contratista, cuando la entidad me pague, yo pago al subcontratista. ¿Sí? Es un contratista, es un privado que ha firmado un contrato con el contratista. O sea, no está bajo la ley de contratación con el Estado. Pero el contrato NEC 3, que es un contrato como de adhesión, ¿no? Porque ya está hecho, son contratos que vienen del extranjero, pero ya se están utilizando acá mucho. Y es back to back. Back to back significa que cuando me pagan, yo pago, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos un conflicto. El subcontratista ha hecho, se ha demorado un poco y tiene eventos compensables. O sea, eventos compensables significa que son eventos que les tiene que pagar el contratista, al subcontratista porque los ha realizado a pedido del contratista para que termine la obra, ¿no? Pero sin embargo el contratista, como es back to back y la entidad todavía no le paga, bueno, ellos no pagan. Entonces ahí se arma pues todo un tema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ahí la solución? Entonces, ¿qué hacen ellos? El contratista llama al DAP y le dice, bueno, presenta una sumisión y dice, bueno, yo tengo que pagarle a este subcontratista que me ha mandado todo esto que le debo, ¿no? Que ya hizo con los eventos compensables y todo esto le debo. Entonces, el DAP, ¿no? Agarra, o la JRD agarra y dice, bueno, ok, sí, me parece que le debes de pagar. ¿Estoy de acuerdo? Sí, efectivamente se han hecho estos eventos compensables, ha pasado esta situación, demoraron un poco, pero han realizado la obra está lista. Perfecto. El DAP dice sí, es vinculante y es de carácter obligatorio para las partes. La parte, que es el contratista, se lo pasa a la entidad. Y la entidad dice, no estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos? Y eso se está dando muchísimo. Edwin, ¿alguna pregunta? No, creo que solo aprendió la canción. Está dando muchísimo y en verdad es preocupante porque eso es lo que está pasando. O sea, cuando la JRD toma una decisión vinculante y de carácter obligatorio, como lo está tomando por un tema de contratista con el subcontratista, que son privados, que no es la entidad, ¿no? El contratista le pasa, porque es back to back el contrato, se lo pasa a la entidad y la entidad le dice, no, yo no tengo nada que ver con ese asunto, no, yo no te pago los eventos compensables, no estoy de acuerdo con lo que dice el TAP. Y ahí, ¿qué hacemos? Y eso se está dando a cada rato, a cada rato. Entonces, ojo con esto porque allí hay como que la trampa, ¿no? Porque acuérdense que todos los contratistas tienen un subcontratista, y no tienen solo uno, tienen varios, ¿no? En una obra. Entonces allí tenemos el problema que el subcontratista se siente desamparado porque efectivamente el subcontratista tiene un contrato con adendas y todo eso, ¿no? Que van directamente y que son privados, que no entra la entidad.
Entonces el dispute board dice, es carácter vinculante y obligatorio para las partes. ¿Quiénes son las partes? La entidad y el contratista, no entre el subcontratista. Entonces cuando le hacen una pregunta del subcontratista con el contratista, el DAP responde, o porque obviamente está en la obra, ¿no? Responde, es de carácter vinculante y obligatorio, pero el Estado dice no y no cumple. Entonces, y eso pasa a cada rato. Entonces hay que mejorar esta redacción y hay que mejorar la nueva norma. Me imagino que en el reglamento se va a tocar, porque todavía no lo toca. Entonces, sin embargo, estas pueden apelar, bueno, para el tema, por ejemplo, el subcontratista podría apelar en este caso y acudir a una instancia superior, que es el arbitraje. Entonces, no salimos del conflicto. ¿Me dejo entender? Entonces, no estamos cumpliendo el papel que queremos cumplir como adjudicadores, que es solucionar el conflicto antes de llegar a un conflicto mayor de ejecución de obra, ya cuando el contrato se resolvió o incumplieron o ya no puede pasar nada, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Entonces, ojo con eso porque es siempre una pregunta que les hacen y lo van a ver en su vida profesional para ver si pueden o no solucionar, ¿no? Y lo van a ver también como adjudicador. No por eso deja de ser obligatorio el cumplimiento de lo dispuesto por la decisión. Es decir, incluso sometido a la causa de arbitraje, la decisión debe seguir ejecutándose por las partes. El desacato de la decisión permite que la otra parte resuelva el contrato. Perfecto. Pero allí vemos de que las partes, vuelvo a decir, la entidad y el contratista. ¿Y el subcontratista qué? Y todos nosotros sabemos que en obras y en construcción hay entidad, contratista y subcontratista, ¿no? Entonces, la JRD tiene que resolver todo. Y bueno, y no se está cumpliendo esto de carácter obligatorio, porque hay una parte que dice, no, no estoy de acuerdo. Y ahí está. Bueno, ¿cuáles son sus funciones? Emitir decisiones vinculantes, JRD, estoy diciendo, ¿no? Emitir decisiones vinculantes sobre la controversia planteada por las partes, absolver consultas planteadas por las partes respecto a algún aspecto contractual y o técnico, los cuales previamente deben ser consultadas al supervisor de obra y al proyectista según corresponda, ejecutar visitas periódicas, que ya lo he repetido varias veces, a la obra en ejecución y otras funciones que se encuentren establecidas en los contratos respectivos. Los contratos respectivos, acuérdense que como es autonomía y la voluntad de las partes, se puede poner, bueno, yo quiero que el DAP o que la JRD haga esto, le puedo poner otras tareas, ¿no? O funciones, ¿no? Y bueno, ellos están obligados a hacerlo. Esto, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas, entonces, internacionalmente conocidas como Dispute Board, son un método alternativo de solución de conflictos cuya finalidad es que las partes prevengan o, en su caso, resuelvan de manera eficiente las controversias que surjan durante la ejecución de un contrato de obra mientras éste se encuentre en marcha. ¿Ok? Ya cuando se resolvió el contrato, ya allí ya estamos, ejecución de contrato, ya estamos en el lado contractual, en el lado de un arbitraje, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas ejerce sus funciones desde el inicio de la obra hasta su recepción total y participa como un tercero imparcial frente a los protagonistas de la obra, propietario, comitente, supervisor o contratista, ¿no? Ejerciendo una función consultiva y preventiva, evitando que surjan disputas ante eventuales desacuerdos de las partes a través de la emisión de recomendaciones y una función decisoria, resolviendo las disputas que pudieron afectar o paralizar las obras mediante la emisión de decisiones de obligatorios. Todo lo que dice acá es una maravilla. Ya no habrían obras, ¿no? Ya no habrían obras paralizadas en nuestro país. Entonces, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Bueno, ya les he contado unas, ¿no? Que hacen cuando es con el subcontratista, lo mandan y la entidad dice, no, no estoy de acuerdo. Y como ya no es parte, no lo cumple, ¿no? ¿Cómo funciona? La Junta de Resolución de Disputas está conformada por uno, ya lo hemos visto, expertos de conocimiento técnico y legal en materia de construcción, llamados adjudicadores. Acuérdense que el presidente siempre tiene que ser ingeniero, ¿no? Los demás pueden ser dos abogados, puede ser arquitecto también, ¿no? ¿Y por qué? Porque son expertos en conocimiento técnico, ¿no? Legal, ahí nos dejan a nosotros, obviamente, ¿no? Pero en materia de construcción,
Por eso les digo, a los que quieran ser adjudicadores, desde ya empiecen a llevar un diplomado. Hay muy buenos, hay uno en STAR, hay muy buenos, este, eh, sobre el tema de lo que es derecho a la construcción, ¿no? Es importantísimo porque desgraciadamente no lo enseñan en las universidades. Uno se pasa 6 años estudiando en la universidad y no hay ningún curso, no hay ningún curso de derecho de la construcción. Por lo menos en mi universidad, que es la Universidad de Lima, en mi época no había ninguno, creo que hasta ahora no hay, porque mi hija también estudia allí y no hay derecho a la construcción. Y recién como, no, ya está como obligatorio contrataciones con el Estado, pero arbitraje y otros, y los medios alternativos, está como electivo. Recién hay una universidad que me parece muy bien en Arequipa, está haciendo que los medios alternativos de solución de conflictos, especialmente la conciliación extrajudicial, miren, importante, esté dentro de la currícula como el curso obligatorio. Me parece muy bien, pero recién vuelvo a decir, he empezado una universidad de Arequipa. Entonces, bueno, por eso les digo que tiene que tener conocimientos técnicos y legales de la materia de construcción, ¿no? Quienes están formando, quienes están informados respecto del avance y la ejecución de la obra y el cumplimiento de otros aspectos técnicos. Y tienen la facilidad de verificar ello mediante los pedidos de información a las partes, visitas a obra, celebraciones de audiencia, que sea en el lugar de la obra o en un lugar más adecuado que dispongan estos, ¿no? Que son los ajustes. O sea, tienen que ponerse, una de las definiciones más sencillas y de pocas palabras de lo que es un adjudicador, es un especialista en materia de construcción, ya sea legal o especialista técnico, que sea, puede ser un ingeniero o un arquitecto. Las juntas de resolución de disputas tienen como objetivo que la obra no se paralice, ya se los he dicho desde el inicio de esta conversación, ¿no? O afecte en su ejecución o continuación su marcha. Precisamente esta característica resulta resalta su importancia práctica en los contratos de obra de hoy en día. Por eso es que el Perú lo ha tomado, ¿no? De hecho, bueno, obviamente tenemos que tantas obras paralizadas por, ya tuve, después termina en un arbitraje y termina, bueno, el Perú pagando millones y millones de millones, como ya todos sabemos por los noticieros y por nuestro trabajo de. ¿Y cuál es la finalidad? Las obras de infraestructura se desarrollan de acuerdo a un cronograma de tiempo, lo que dice, el tiempo es muy importante, al cual es propuesto por el contratista, programado sus actividades de una manera más eficiente posible a efectos de cuidar su rendimiento, minimizando sus costos y maximizando su beneficio. Del otro lado, el propietario comitente espera recibir su obra en el tiempo pactado y en base a un precio y calidad determinado. Por su lado, el supervisor contratado por el propietario controla y fiscaliza al contratista que el contratista cumpla con el alcance del presupuesto y la calidad ofrecida, ¿no? Entonces, todos esos puntos, la calidad, el presupuesto, los costos, que no hayan eventos compensables, que no se demore la obra, ¿no? Es lo que tiene que manejar el adjudicador, ¿no? Para eso está, ¿no? Esa es su finalidad, ¿no? O sea, que el proyecto se cumpla, que el proyecto se haga y que efectivamente todo se cumpla de acuerdo al cronograma que han pactado las partes. Que para eso lo han pactado, ¿no? Para que se cumpla. Eso es muy raro en el Perú, ¿verdad? Rarísimo, yo no he visto ninguna obra que se cumple el cronograma, ¿no? Si bien es cierto, una construcción, eh, a ver, el contrato es un documento, ¿no? La construcción es algo que está vivo, porque lo hacen las personas, ¿no? Entonces es algo que se modifica con el tiempo, pueden haber recursos extraordinarios, pueden haber, no sé, eventos fortuitos, pueden haber eventos de fuerza mayor, pueden haber temas sociales de comunidades, de etnias, de tribus, ¿no? Entran y no dejan terminar la obra, pueden haber un montón de motivos. Entonces, no estamos hablando de que efectivamente la obra es algo vivo, ¿no? Se va haciendo día a día. El contrato y el cronograma es algo que está en papel, ¿no? Entonces se puede modificar, pero la idea es que no se modifique del todo y que se modifique siempre y cuando tenga una justificación, ¿no?
por ejemplo, un evento compensado, ¿no? En este caso, el contratista se lo pasa a la entidad para que la entidad lo pague. A ver, en la mayoría de las obras el cronograma y el alcance suelen modificarse a lo principal. Modificarse en atención a diversos motivos, entre ellos el requerimiento de la obra o las posibles modificaciones que surjan en su curso, lo que produce un ambiente propicio para que surjan desacuerdos entre los protagonistas de la obra, la entidad y contratista, ¿no? Al momento en que se deba decidir quién asumirá el costo por dichas variaciones, ¿no? Surgiendo preguntas y cuestionamientos, como por ejemplo, ¿estuvo contemplado en el contrato? ¿Estuvo contemplado en el presupuesto? Hay eventos compensables, se piden más dinero de esos eventos y efectivamente causa fastidio en la entidad, ¿no? Parte del tiempo que se está demorando más, pero a veces no es culpa del contratista, por eso se llama eventos compensables, es decir, eventos que se pueden compensar. Entonces, vuelvo a decir, esto es la obra es algo vivo, va cambiando y modificándose día a día a medida que va ejecutándose la obra. En cambio, el papel, el contrato, el cronograma es algo que se hizo en un inicio, después se dio la buena pro y de ahí empieza. Entonces, efectivamente, son diferentes, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de tolerancia y para eso están los DAP para solucionar este tema. La Junta de Resolución de Disputas, como terceros neutrales e imparciales a los protagonistas de la obra, tienen como objetivo, por una parte, reducir la conflictividad en la ejecución del contrato de construcción y, por otra parte, en caso surja una controversia, resolverla mediante la emisión de decisiones de obligatorio cumplimiento para las partes. Ya les he contado, esta emisión de decisiones se da por una sumisión de una de las partes, que la sumisión, vuelvo a decir, es un escrito en el cual solicitan, ¿no? ¿Qué tema, por qué, las pruebas, y lo presenta. Y la Junta lo discute, después llama a los miembros con una pequeña audiencia y emite una decisión. Esta decisión es de obligatorio cumplimiento para la parte. Entonces, vamos quedando más claro de lo que es la JRD. La función de la JRD puede ejercer función consultiva para prevenir el surgimiento de futuras controversias, emitiendo opinión no vinculante sobre los aspectos relevantes de las personas que deseen resolver. Es decir, cuando hay una sumisión y la JRD le piden, es decir, las partes le piden a la JRD que se pronuncie y que tome una decisión con respecto a esta controversia o a ese tema, son de obligatorio cumplimiento. También la JRD tiene la función consultiva, es decir, que puede emitir opinión sin necesidad de que sea, sea vinculante o de obligatorio cumplimiento. Entonces, allí vemos que se puede manejar de una manera de opiniones con decisiones. Opiniones es lo que uno da cuando está en la obra y dice, bueno, yo pienso que este ingeniero con el supervisor de obra, no sé, están haciendo las cosas mal o van a haber eventos compensables a futuro, van a haber partidas que no se han hecho y hay otras partidas que las están haciendo nuevamente. Entonces, bueno, todo eso va a ocasionar un costo. Entonces, entra la JRD y trata de manejar esos estándares para solucionar el conflicto y resolver. Las reglas. Cuando están integradas por un solo miembro, deberá ser designado por las partes de la lista de adjudicadores del centro dentro de los 2 días siguientes a la suscripción del contrato. Acuérdense que la JRD sale de un contrato tripartito, ¿no? Que debe ser un ingeniero o arquitecto con conocimiento de la normativa y de la. Entonces los ingenieros y arquitectos también no es solo que sean ingenieros y que digan, ah, ya, yo soy ingeniero y yo puedo ser adjudicador. No, tiene que tiene que tener diplomados, conocimientos, estudios en el tema de contrataciones con el Estado, porque obviamente estamos en contratación. El arbitraje, como ya lo tiene, el árbitro como ya lo tiene, ya no les pide, ¿no? Pero el abogado va más que nada como para el tema legal, ¿no? El tema que está. Cuando se encuentre, también se pueden haber de 3 miembros. Cuando se encuentre integrado por 3 miembros, cada parte designa un miembro, igualito que el DAP, ¿no? Y en el plazo de 2 días, luego de suscripción del contrato. El tercer miembro, que es el que preside, igual que en un arbitraje, es designado por los otros 2 en un plazo máximo de 2 días, luego de aceptación del último de ellos.
El presidente debe poseer los mínimos requisitos que exigen para un miembro único del JRD. Ya hemos dicho que tener contrataciones con el Estado y debe ser un ingeniero oral. Nunca puede haber un presidente que sea abogado. Es, es lo contrario al arbitraje, ¿no? En el arbitraje, el presidente sí o sí tiene que ser abogado, ¿no? Acá en la JRD, el presidente sí o sí tiene que ser ingeniero o arquitecto. Etapas. Se presenta la controversia. La parte interesada debe presentar una petición escrita que incluya una descripción clara y concisa de la naturaleza y las circunstancias de la controversia. Una lista de peticiones que serán sometidas a las decisiones de la JRD, o sea, tienen que decir, bueno, la controversia es que la entidad no me puso una base sólida para yo poder poner los alambres, la construcción de metálica para construir el segundo piso de una escuela. ¿Ya? Entonces, obviamente el contratista no puede poner las bases metálicas porque el piso no está bien hecho, ¿no? Entonces sí, entra varios, solo uno. Entonces, esa es la descripción clara de la controversia. Después, poner una lista de peticiones. Bueno, yo quiero que la JRD decida sobre quién hizo mal el piso. Es responsabilidad del contratista o de la entidad. Lo segundo, el término que nos hemos demorado, ¿no? O sea, los días calendarios que nos hemos demorado, eh, son de responsabilidad del contratista o de la entidad, ¿no? Y así, los eventos compensables que tenemos, porque hemos tenido que pagar más para arreglar el piso, ponerle más cemento, en fin, lo que fuera, ¿no? También son de responsabilidad de la entidad o del contratista. Entonces tienen que poner una lista de peticiones de lo que quieren que la JRD resuelva, ¿no? Después una presentación de la posición de cada parte. Entonces dice, bueno, la entidad dice esto, justificando esto y esto y esto. La entidad, el contratista dice que no, que fue culpa de la entidad porque no puso los cimientos bien, ¿no? Entonces está en la presentación de la posición de las partes. Y cualquier sustento que fundamente la petición, tal como documentos, planes, cronogramas, que para nosotros es lo que llamamos los medios probatorios, ¿no? De lo que se está presentando. Eso es para la sumisión y para que la JRD dé de una decisión. En la respuesta que le dio la parte contraria es el caso, ¿no? Si ha habido una parte contraria que ya lo tomaron, o sea, ya lo conversaron en trato directo y ya tenemos la posición en las dos partes. Una de las partes ha dicho no, también lo pone, ¿no? Para que la JRD tenga todo ya bastante más claro. Después hay una contestación de la petición, ¿no? Y el centro notifica, el centro que está viendo, administrando la JRD, el centro notifica a la otra parte sobre la petición presentada en un plazo máximo de 3 días. Habrá 15 días para contestar la petición y la contestación debe incluir una presentación clara y concisa de la posición sobre la controversia, así como cualquier sustento que fundamente su posición. Estas pueden ser documentos, planos, cronogramas, ¿no? Actividades, etc. Y después se da la audiencia, culminada la contestación de la JRD, debe definir si es necesario llevar a cabo una audiencia para lo que cada parte sustente su punto de vista. Puede que no, que las cosas sean muy sencillas y diga, bueno, ya no necesitamos más audiencias y vamos a resolver. ¿No? Como que puede que diga, no, la verdad que no nos ha quedado muy clara la situación, así que vamos a hacer otra audiencia. En la audiencia, ¿qué se hace? La audiencia debe desarrollarse de la siguiente manera. La presentación de caso por la parte solicitante, la presentación de la parte que responda, indicación de la JRD a las partes de las cuestiones que requieran mayor aclaración para su esclarecimiento, o sea, claro, en la audiencia primero habrá la parte solicitante, después responde la parte bueno, el invitado y nosotros, la JRD, lo que hace es decir, bueno, a mí no me queda muy claro esto, así por favor explícamelo, ¿no? Y puede ser a las dos partes, ¿no? A la entidad y al contratista. Aclaración de las partes
Aclaración por las partes de las cuestiones identificadas por la JRD, o sea, los problemas que ellos ya identificaron, y contestación de cada parte a las aclaraciones dadas por la otra parte, ¿no? Entonces, así es como se lleva la audiencia. Si ven, no es parecida al arbitraje, salvo que hay una audiencia, sí, ¿verdad? Excelente, pero estas cosas no las vemos de diferente manera. La decisión. Pues toma la decisión, después la audiencia, culmina la audiencia, la JRD delibera en privado, en cualquier lugar que considere apropiado, luego toma la decisión y la formula por escrito. El documento que contiene la decisión debe contar con los siguientes elementos: un resumen de la controversia, de las posiciones respectivas de las partes y los pedidos que se solicitan, un resumen de las disposiciones pertinentes del contrato de obra, ¿no? Y de la legislación aplicable, es decir, ahí entra el abogado, ¿no? Una cronología de los hechos relevantes, a una línea de tiempo, ¿no? Un resumen del procedimiento seguido por la JRD, es decir, qué procedimiento seguido, cómo han hecho para llegar a esa decisión, una lista de los escritos y los documentos entregados por las partes durante el procedimiento, anteriormente, que nos han dado como medio de prueba, se ponen ahí, y la decisión en sí misma y su motivación, ¿no? Entonces, si se fijan, no es algo para hacerlo en un día, ¿no? Toma su tiempo, ¿no? Pero sin embargo, en JRD tenemos plazos máximos de 30 días. Entonces, así se maneja la situación para tomar una decisión. Después las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas se vuelven inapelables, ¿no? Si es que ninguna de las partes comunica por escrito su desacuerdo total o parcial con esta dentro del séptimo día siguiente notificada de dicha decisión, ya es inapelable. Si le pasó 7 días, bueno, ya se considera que ya todos están de acuerdo. Al manifestarse el desacuerdo, es decir, se apelan, el asunto se eleva a la sede arbitral, que es lo que no se puede. Por ello, la Junta de Resolución de Disputas es una instancia pre-arbitral. Obviamente siempre tiene que estar antes del arbitral. No es una instancia que está en paralelo, es una instancia que está antes, ¿no? Por su misma naturaleza. Ante la conflictividad surgida en el sector construcción a nivel internacional, se diseñó un nuevo mecanismo de solución de controversias, que es lo que hemos estado hablando, que es lo denominado por el Dispute Board, el cual tenía por finalidad permitir a las partes resolver la controversia de manera rápida, flexible e imparcial, y en donde se evalúa el costo-beneficio de las decisiones adoptadas. Es así que su diseño estaba contemplado como un órgano permanente de 1 o 3 miembros que acompañarían a la obra del suyo, siendo que su función es resolver la disputa que puedan surgir en el desarrollo de la misma, de la obra, acompañar a las partes durante toda la obra, visitando el proyecto, teniendo acceso a la documentación pertinente y reuniéndose con las partes para abordar temas potencialmente conflictivos que pudieran afectar la ejecución de la obra. Eso es básicamente, en resumen, lo que hace el Dispute Board. Sin embargo, vuelvo a decir, lo que hizo la JRD como híbrido, que lo tomó el Perú, algunas cositas las tomaron y otras no. Ahora las están tomando por completo, ¿no? En la nueva ley. La JRD ha sido incorporada en la normativa de contrataciones con el Estado en el año 2014, entrando en vigencia en el 2016. Bueno, no tiene 10 años, tiene 8, ¿no? Porque entró en vigencia en el 2016. Encontrándose su uso obligatorio para contratos de ejecución de obra, cuyo monto supera los 20 millones, hablado, y la JRD es de carácter permanente y ejerce función preventiva o consultiva, así como función resolutiva de controversias, lo que permite afirmar que no solo constituye un medio de solución de controversias, sino que se configura como una eficiente herramienta de gestión contractual que promueve la continuidad de la obra evitando su pérdida. Eso, vuelvo a decir, es nuestra meta, es a lo que queremos llegar. Sin embargo, por temas burocráticos, por temas efectivamente de nuestra ideología y de la idiosincrasia con respecto a los abogados, ¿no? Tenemos mucho chip de litigio, no hemos podido hacerlo así tan preventivo que digamos, ¿no? Recién ahora creo que con lo mejor que se ha desarrollado en la nueva ley, se va a cambiar para hacerlo más preventivo.
El Perú es uno de los pocos países de Latinoamérica que cuenta con una expresa regulación jurídica en la JRD, lo hemos visto ya en los países. Ninguno, ni Chile ni Costa Rica, manejan JRD, manejan Dispute Board, ¿no? Nosotros acá, en nuestra nueva ley, han hablado de Dispute Board y de JRD. Entonces ya estamos con todo el bagaje de una prevención. Entonces ahora sí, ya esperemos que se manejen bien las cosas, ¿no? Porque lo que está pasando con la JRD actualmente, que también está vigente, es que lo mismo que el arbitraje, ¿no? El arbitraje, ¿qué pasó? Al comienzo, cuando nosotros arbitramos, era un placer, porque no estaba regulado, ¿no? Entonces, no está regulado, por ejemplo, nosotros podíamos hacer cuantas audiencias querramos hasta saber quién tenía la razón de verdad y quién efectivamente tenía la justicia, ¿no? Darle la razón, pero podíamos, no hay etapas probatorias, ¿no? Pero ¿qué pasó? Los abogados entramos a ser árbitros y, bueno, lo hicimos similar al Poder Judicial, ¿no? Ahora hay audiencia de instalación, hay medios probatorios, hay etapas pre, preestablecidas, y entonces lo mismo va a pasar con la JRD y ha estado pasando en estos 8 años. Entonces, ahora yo creo, por eso les digo que la nueva modificación me parece a mí correcta en ese sentido, ¿no? Bueno, acá el Perú es uno de los países de Latinoamérica que cuenta con la regulación, los contratos de discusión de obras públicas contando con un diseño que recoge en gran medida las características del Dispute Board. Ya lo hemos visto, usted ha podido hacer la comparación, presentan a nivel internacional y adoptando muchas de las buenas prácticas internacionales fomentadas por importantes organizaciones internacionales y modelos contractuales estandarizados, lo que permite señalar que a la fecha se cuenta con un marco normativo adecuado y favorable para el uso de la JRD en el ámbito público en el Perú. La realidad eh, muestra que la JRD no viene siendo utilizada con la frecuencia que podría ser esperada, situación que ha llevado a identificar oportunidades de mejora en el diseño de la normativa de contrataciones con el Estado, vinculadas a los costos de la JRD, a la generación de información por parte de los centros que administran la JRD y a las reglas procedimentales aplicables a la gestión de JRD. Las reglas son las que tenemos en los reglamentos de los centros, ¿no? Y bueno, y obviamente nos piden un reglamento y nos piden un código de ética. Entonces, esas son las reglas procedimentales que se manejan. Sin embargo, ¿por qué dice que no se ha llevado bien, ¿no? Porque, porque vuelvo a decir, o sea, no se lleva con la frecuencia adecuada. Porque primero, los contratistas y las entidades dicen, no, es un gasto más. Entonces dicen, es un gasto más, entonces, bueno, no quiero hacer un gasto más. Lo dejan para el final, lo dejan cuando ya hay un inicio de controversia y recién ahí llaman a votar. Cuando en verdad debería ser desde el inicio, como va a ser ahora. En la normativa de contrataciones con el Estado no se ha consignado de manera expresa si los costos de la JRD, gastos que se proveen por el concepto de honorario de los adjudicadores y gastos administrativos del centro que administra la JRD, se encuentran no comprendidos en el presupuesto de ejecución de obra. Sin embargo, la OCDE sacó una opinión en el 2020, ha indicado que el costo que proveen el uso de la JRD no puede formar parte del presupuesto de obra. Bajo ese entendido, el tratarse de un medio de solución de controversias no integra el valor económico de la obra, lo cual los autores consideran que desincentiva su uso efectivo. Obviamente, porque, vuelvo a decir, es un gasto más, tanto para el contratista como la entidad, porque tienen que ponerse de acuerdo en hacer un contrato tripartito y contratar a otro. Entonces, allí es un tema que por eso se ha parado. Bueno, no se ha parado, pero no es tan eficiente como se quisiera. En lo que respecta a la generación de información por parte de los centros que administran la JRD, se advierte que en la actualidad los mismos presentan a sus adjudicadores de una forma no estandarizada, brindando en muchos casos información básica que dificulta la designación de adjudicadores idóneos, situaciones que incrementan el costo de la transacción y que las partes deben asumir al momento de seleccionar. A pesar de la normativa vigente, establece que la obligación de los centros de registrar en el CACE, lo que estaba diciendo, y en el OCE, las decisiones vinculantes que emite la JRD en el CACE, esto no guarda coherencia con el principio de transparencia que rige la contratación pública, promoviendo el secretismo de la información, ¿no? También son cosas que se tienen que limar, y obviamente nuestro reglamento futuro, que va a salir, tiene 90 días,
el reglamento y después van a dar una prórroga más, vuelvo a decir, va a ser más o menos marzo del 2025, ahí va a estar esto ya reglamentado, ahora no lo está. Sobre la regla de procedimiento aplicable, la JRD se advierte que la directiva aprobada por el OCE contempla la suscripción de un contrato tripartito, que se estaba comentando desde un principio, no precisa quiénes deben poner en conocimiento del centro la designación como administrador de la Junta, ni la consecuencia de emitir tal comunicación, y supedita la conformación residual de la JRD. Ha sido el plazo máximo a la solicitud que alguna de las partes pudiera formular. Aspectos que no solo impiden que la JRD sea conformada en tiempo oportuno, y que desarrolle sus funciones de manera eficiente. Esto es todo lo que está, toda la problemática que se está presentando en la JRD ahora, ¿no? Ya estamos por terminar, entonces, porque ya son 7:31, y por eso es lo que se está dando. Esto, bueno, yo se lo voy a dejar, le voy a dejar todo el PowerPoint, pero estas son las modificaciones del proyecto de ley que ya es ley, ¿no? Que han habido, ¿no? Entonces, son los aspectos que tenemos organismos encargados, tipos de controversia, procedimientos, medios de solución, trato directo, conciliación, arbitraje, tribunal de contratación. Ahora ya estamos viendo que este tribunal ya no resuelve, sino hay dentro también la JRD, ¿no? Y estas son las modificaciones que ha tenido esta ley con el proyecto de ley que después, bueno, ha salido en ley el 9 de junio, pero dice exactamente lo mismo, ¿no? En cuanto a temas de contracautela, por ejemplo, tenemos la observación, ¿no? Y el impacto que se puede dar, ¿no? Con la carta fianza, que en contratación con el Estado de bastante, ¿no? Por eso es que nosotros decimos, y la ley dice, que es para más allá de 20 millones. La garantía de apelación, que también acá pueden ver la relación. La CCL cuestiona el artículo que permite apelar al Tribunal de la OCE solo los procesos mayores de 50 UITs, ¿no? Sin embargo, las pymes necesitan el Estado para crecer. Entonces, hay muchas cosas que todavía se tienen que mejorar, ¿no? Esperemos que nuestro reglamento salga bien y que se puedan ver todas estas cosas. Bueno, les agradezco muchísimo. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, doctora, tengo una consulta. Sí, ¿cómo Las no? J, las ¿Tu nombre? JRD, Gracie. Perdón, Gracie. Ajá, Ya, Daisy, sí, ¿qué sí, tal? sí, doctora, las JRD podrían absolver situaciones adversas que realiza la Contraloría en los controles simultáneos. No, porque la JRD nada más ve los conflictos que se dan en la obra, y la Contraloría no va a la obra, ¿no? O sea, la Contraloría no es que se meta a la obra para ver qué problemas técnicos se dan para que el proyecto continúe y no se paralice, ¿no? Entonces, no se ve. Por ejemplo, en algunos informes de control, la Contraloría en el tema de control simultáneo, ya sean en hitos de control, advierten diversas situaciones adversas que se están dando durante Ajá, la ejecución de las obras, ¿verdad? correcto, ajá. Entonces, luego sacan su hito de control y ahí colocan las situaciones adversas que van advirtiendo durante la ejecución. Entonces, estas JRD no podrían intervenir en todo caso. Sí, o sea, directamente si la pide la Contraloría, no. Si la No, pide la claro. entidad, si la pide la entidad por Ajá. medio, por ejemplo, la Contraloría ha encontrado vicisitudes o futuros conflictos, ¿no? Ujú. Entonces, se lo pasa a la entidad y la entidad se lo pide a la JRD. Sería válido entonces. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, la entidad no le puede, o sea, no tiene por qué decir de dónde sacó el tema del conflicto que puede darse, ¿no? Ujú. Entonces, si se lo dijo a la Contraloría porque lo advirtió, excelente, ¿no? O si se lo dijo, no sé, cualquier otra persona porque lo advirtió, sí, con tal de que lo pida, ¿no? Que pida en una decisión, como ya hemos dicho, ¿no? Con todos los requisitos, eh, lo pide mediante una sumisión para que la JRD dé una decisión. Esa decisión es vinculante y obligatoria. Ya. Doctora, una última consulta. Sí, Sí, cómo no, con usted muchísimo. mencionaba de que
las JRD serían obligatorias, ¿no? Entonces, Ajá. ¿qué pasa cuando los contratos no estipulan este tipo de solución de conflictos? ¿Hay algún tipo de, no sé, de sanción o es que está todavía vacío en esa parte la normativa? Claro, la normativa, o sea, vuelvo a decir, la Junta de Resolución de Disputas nace como el arbitraje, es decir, por autonomía de la voluntad de las partes. ¿Ok? O sea, ambas partes quieren tener una Junta de Resolución de Disputas. Ahora, de acuerdo a la nueva ley que va a salir, vuelvo a decir, en el 2025 van a ser obligatorias. Así como el arbitraje que es obligatorio, Ah, la ya, Junta de Resolución va a ser obligatorio. Pero actualmente no. Actualmente ah, ya, se lo dejan a las partes. ¿No? Entonces siempre van a ser con autonomía y la voluntad de las partes, ojo, pero es lo mismo que sucede, ¿no? Nosotros no podemos decir que nuestro arbitraje en contrataciones con el Estado no se basa en la autonomía y la voluntad de las partes, porque sí se basa en la autonomía y la voluntad de las partes, sin embargo, es una obligación, ¿no? Todo aquel que quiera contratar con el Estado se tiene que ir sí o sí de arbitraje, ¿no? Entonces por eso, pero eso no significa que no nazca de la autonomía y la voluntad de las partes. entiendo, doctora. Doctora, y finalmente, Sí. ¿cuál es el límite, doctora, que existe entre la JRD y el arbitraje? El límite. Bueno, Ajá, en verdad no hay límite. Se supone que el dispute board es un medio de resolución de disputas diferente al arbitraje. Perdón, claro, es un mecanismo de resolución de conflictos diferente a las partes. Es como que me digas cuál es no sé a qué te refieres con límite. ¿A diferencia no, o a no, qué? sino hasta dónde llega las competencias que pueda tener la JRD y en qué momento ya no puede ser aplicable, ¿no? Por ejemplo, usted Cuando decía, ya, cuando ya se resolvió el contrato o se incumplió algún contrato y alguien lo resuelve, allí ya nada más ya no. entra el arbitraje. Ah, ya. O sea, la JRD nada más funciona cuando el proyecto está, hasta que termine el proyecto. Si Ujú. el proyecto termina y ahí hay un problema, porque no le pagaron al contratista, no todos los problemas, los problemas que vemos hasta en el noticiero, allí ya no Ujú. entra la Junta, porque ya la obra ya está. La Junta trabaja desde un inicio hasta el final de la obra. Cuando se entrega la obra, ya lo deja. Y ya todo Claro, lo demás, si surge un conflicto posterior, porque se ha incumplido algo, alguien no pagó algo, ¿no? Cuando ya se presentó, ahí ya es arbitraje. ya. Y durante la ejecución de la obra, si se resuelve el contrato, Claro, durante la ejecución de la obra, la JRD lo que hace es tratar de que no se resuelva el contrato, ¿no? y si se resuelve, ya pasa a la vía arbitral, pese a que no se haya Exactamente. concluido la obra. Si se resuelve, ya pasa a la vía arbitral porque ya es un tema pues más legal, Ujú. ¿no? Porque ya tenemos que ver que ya se resolvió el contrato, entonces ahí ya entran los abogados, ya tiene que entrar el arbitraje porque ya tiene que tomar una decisión jurisdiccional, ¿no? Que ya no es contractual, ¿no? Entonces ya está el conflicto. Cuando está el conflicto, entra el arbitraje. Cuando todavía no está el conflicto, Ujú. entra la JRD. Entiendo. Para Muchas evitar gracias, ya. doctora. No, de nada. Gracias, doctora. No, muchas gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si quieren anotar mi nombre, bueno, ya lo saben, mi correo es rcguarinoni@gmail.com para lo que deseen, ¿no? Si les ha quedado alguna duda o después de ver las diapositivas en su casa, si tienen alguna duda, no duden en mandarme un correo, ¿ok? Sí, doctora, muchísimas gracias por la excelente disertación sobre este tema en el Diplomado de Contrataciones con el Estado. Gracias por haber respondido la pregunta de la participante. Eh, Esperamos en una próxima ocasión, doctora, contar con usted. Siempre es un honor, es un gusto poder escucharla y aprender de usted, doctora. Muchísimas gracias y gracias por todo el apoyo a Biloyer. No, muchísimas gracias a ustedes. Me encanta Bill Lawyer porque hace las cosas muy bien. La organización es perfecta y aparte, bueno, ayuda a que la gente, a que los estudiantes y también los abogados, ¿no?
puedan conocer esto, así que yo les agradezco el tiempo y les agradezco muchísimo, tanto a Bill Lawyer como a todo su equipo. Muchísimas gracias Sí, doctora, muchísimas gracias. Que tenga una y hasta excelente la noche. próxima. Muchas gracias, igual. Hasta luego.